Hola, como hablábamos en otro tutorial, tanto los capítulos 24 o 25 nos mencionan, son capítulos que hablan de la venida de Jesús. Hoy quería hablar sobre una parábola muy interesante que está en el capítulo 25 y para ponernos en contexto, antes de ir a ella, cabe mencionar que antiguamente las bodas, las mujeres, las damas de honor de la mujer, se esperaban a que viniera el marido y le acompañaban hasta el altar, hasta el lugar donde allí se encontraba con su futura, la que iba a ser su futura mujer, y hacían toda esa labor de acompañamiento y de ir con él hacia el altar. Bien, si vamos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 10 damas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, aquí tenemos 10 damas de honor que van y salen a recibir al esposo, a la persona que se iba a casar con su mejor amiga. Por eso eran las damas de honor. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí tenemos pues que mitad y mitad de ellas eran unas prudentes, eran prevencionistas, digamos, y las otras 5 no. Las otras 5 pues vivían lo que se puede decir el día a día. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, que salieron y en su imprudencia pues no se preocuparon. Simplemente salieron de noche y antiguamente pues eran lámparas que iban con aceite y no tomaron, dice la Escritura, que no se llevaron el aceite con ellas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, se dieron cuenta de que habían sido insensatas, de que no habían sido previsoras y se les acababa el aceite, se quedaban sin él, con lo cual lo que hicieron es pedir a las que sí tenían aceite por el aceite. Pero ¿qué pasó? Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Bien, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, respondiendo, dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, la respuesta que les dieron es: no, para que no nos falte, lo que tenéis que hacer es ir vosotras y ir a comprar aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir, que en el momento que iban a comprar este aceite, ¿qué pasó? Pues lo peor, que llegó el esposo y sorpresivamente pues solo encontró a las 5 que sí habían sido previsoras y sí estaban con el aceite. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Vinieron después de comprar el aceite y ya pidiendo que les dejasen entrar a la boda, al banquete. Mas respondiendo dijo el Señor: de cierto os digo que no os conozco. Es decir, que ya se hizo tarde. Ya cuando quisieron entrar, pues ya fue tarde, no fueron, por no ser previsoras, no pudieron entrar al banquete, al cielo, y el Señor, el banquete, esto es Dios, no les permitió ya entrar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y acaba esta parábola con una advertencia de que velemos, de que estemos firmes, de que nos mantengamos, que seamos preventivos. Y es lo que hoy quería aquí hablar, y es que necesitamos estar preparados. Esta es una parábola donde nos avisa a ser prevencionistas, a estar preparados, a ser como estas damas que tenían el aceite, que estaban listas para la venida del Señor, para la venida del marido. Y así la Biblia nos da una advertencia y nos llama a estar preparados. Que tomemos, te animo a que hoy tomes la decisión de prepararte y de estar listo, pues el día del Señor va a venir cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos. Es una realidad que todos aquí vamos a morir, aquí nadie se va a quedar, y necesitamos estar preparados para este día más importante de nuestras vidas, que será cuando Jesús venga, que será el día del juicio final, donde Dios
nos evaluará y donde determinará dónde pasaremos nuestra eternidad. Te animo, amigo, tú que me escuchas, que tomes esa decisión hoy de prepararte, de ser esa dama prudente o ese caballero prudente que tiene el aceite preparado, que está lista o que está firme en sus convicciones,